Buenas tardes. Ahora nos va a acompañar José María de la Rosa. Él es científico titular del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es doctor en Ciencias Químicas y es una persona que está trabajando mucho sobre el tema de la aplicación bueno, fundamentalmente residuos orgánicos y su transformación y el efecto que puede tener esto sobre la fertilidad del suelo. Creo que es un trabajo muy interesante, ahora que se está cuestionando tanto los abonos de síntesis y que ya nos ha dicho el profesor Cerdá, que hasta cierto punto tenemos que contar con ellos si no queremos pasar hambre. Muchas gracias. Adelante, José María. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización por su invitación. Es un placer estar aquí. En segundo lugar, agradecerle también el cambio de orden porque me ha facilitado mucho el trabajo. Parte de las ideas que iba a compartir con ustedes ya las han expuesto estos cuatro sabios. Pues estamos todos de acuerdo que son cuatro personas realmente con un conocimiento extraordinario y que lo transmiten muy bien. En mi presentación voy a comenzar haciendo un breve resumen de los retos actuales de la agricultura desde un punto de vista ambiental. A continuación pasaré a hacer una breve introducción a qué procesos de transformación actualmente nos pueden ayudar a valorizar esos residuos orgánicos que estamos generando en la agricultura, en la ganadería y también en el sector forestal. Y posteriormente les voy a presentar, de entre los numerosos casos que hemos trabajado los últimos 10 o 15 años, 3 casos de estudio muy diferentes unos de otros, con los 3 con clima mediterráneo, son casos aplicados reales, para terminar con un breve comentario de las perspectivas desde un punto de vista personal. Como ya se ha comentado anteriormente, el profesor Cerdá, uno de los principales retos de la agricultura está en proveer alimentos a una población en este planeta global en el que espera alcanzar unos 10.000 millones de habitantes en el año 2050. Este crecimiento demográfico no hubiera sido posible sin el desarrollo de procesos industriales como el ciclo de Bollhaven, que han comentado anteriormente, el desarrollo de fertilizantes minerales, nitrogenados y fosforados principalmente, sin los cuales no sería posible esta productividad agrícola. El problema es que en muchos casos su mala aplicación o su abuso tiene una serie de problemas ambientales, acarrea una serie de problemas ambientales en aguas subterráneas, aguas superficiales, por supuesto también en la atmósfera y en el suelo. Concretamente en el suelo, 2 datos sacados de la web de Eurostat, de la Unión Europea, que ha identificado 2,8 millones de puntos contaminados en la Unión Europea y que una cuarta parte de nuestro terreno, de nuestro territorio cultivable, se ve afectado por niveles de erosión hídrica extremos, insostenibles. De los problemas que podemos decir de degradación de los suelos es probablemente el que más me preocupa a nivel personal, porque estamos perdiendo la capa, que se ha comentado anteriormente, por eso que me ahorra mucho trabajo, esa capa fértil, esa capa productiva, que es la que nos permite tener unos suelos, una productividad mucho más allá de la sostenibilidad, sino beneficiosa para el mundo rural. Por otra parte, si incrementamos nuestra productividad, obviamente se va a incrementar la generación de residuos, fundamentalmente residuos orgánicos. En general, estos residuos pues son tratados de una forma, podemos decir, poco eficaz o poco... En España, Eurostat estima unos 12 millones de toneladas de residuos orgánicos producidos por la agricultura, la ganadería y residuos forestales al año. Normalmente son o incinerados o quemados in situ o pasados a vertederos, que incluso lleva un coste de transporte y un coste de tratamiento, que no es, podemos decir, la forma más eficaz de trabajar con ellos. El kit de la cuestión para solventar estos retos o estos problemas, uno de los elementos que nos va a ayudar es la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo es vinculante,
podemos decir, uno de los factores claves para la salud y la calidad del suelo. El problema es que toda la Europa mediterránea tiene un problema endémico de bajo contenido en carbono orgánico. Esto hace que los suelos sean poco permeables, sean fácilmente compactables, sean una densidad elevada, por lo tanto al ser poco porosos están destinados, son más propensos a sufrir erosión hídrica, con lo cual tenemos en la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos suelos compactados que sufren erosión, estamos perdiendo esa capa de producción, esa capa fértil, y necesitamos unos suelos productivos por otro lado. Yo ahora voy a ser un poco más optimista que incluso que el profesor Cubero. En este momento estamos en una etapa crucial, podemos decir. Tenemos 3 factores a nuestro favor. Tenemos el conocimiento, como se ha mencionado anteriormente, tenemos los medios tecnológicos a nuestro alcance, y yo sí empiezo a ver un cierto, podemos decir, sensibilidad por parte de los gestores. Hay cierto interés en que bueno, la situación desde el mundo rural y el mundo de la agricultura y de la ganadería tiene que mejorar y tiene que ser tenido en cuenta. Como dato, por ejemplo, la Unión Europea ha colocado a la salud del suelo y la seguridad alimentaria como uno de los 5 ejes temáticos de su política, es decir, al mismo nivel que la lucha contra el cáncer. Esto es actualmente los 5 ejes temáticos de la Unión Europea. A nivel nacional incluso también hay buenas noticias. Desde agosto del año pasado se transpone una normativa comunitaria, este Real Decreto llamado de fertilización sostenible. Por primera vez podemos utilizar residuos como las cenizas de biomasa directamente como mejorantes, enmiendas o sustratos de fertilizantes. Por supuesto, aquí se incluyen descartes de alimentación, restos de cosecha, lodos no de estaciones depuradoras, pero otro tipo de lodo, pueden entrar en la formulación de un fertilizante, de una enmienda, de un mejorante de un suelo. Eso es legal, siempre y cuando cumple una serie de normas de ausencia de contaminantes, que en el caso de todos los residuos de procedencia vegetal la cumplen prácticamente en el 100% de los casos, los podemos utilizar. Hoy les voy a explicar de los procesos de transformación que existen para transformar los residuos orgánicos. Voy a centrar en 3 de ellos. Desde el bien conocido por la mayoría de nosotros, el compostaje, utilizado durante, bueno, podemos decir hasta siglos, hasta otros menos conocidos y que se están desarrollando más recientemente. En la parte inferior quizás no lo vean, será la pirólisis y la digestión anaerobia. Bueno, el compostaje, como he dicho, bien conocido por todos ustedes, en el que las bacterias nos ayudan, bacterias mesófilas, termófilas, seguidas de las nitrificantes y finalmente las degradadoras, hacen un eficiente reciclaje de la materia orgánica y de los nutrientes que ya existen en esos residuos. Estos compost orgánicos suelen ser muy ricos en nitrógeno, en potasio, en calcio y en otra serie de nutrientes necesarios para una buena producción, para un suelo fértil. Además es una aplicación completamente sostenible. Tiene la pega de que bueno, los microorganismos necesitan tiempo para adaptarse, tiempo para trabajar. Finalmente necesita espacio y tiempo. Un compost maduro entre 30 y 45 días para que pueda ser utilizado. Y bueno, no tenemos a veces ese tiempo o esa capacidad. En los últimos años, en toda Europa Central y en España, en todo el arco norte, el tercio norte, se está desarrollando por otra parte procesos de digestión anaerobia, en el que en estos procesos de hidrólisis, fermentación y metanogénesis por parte de estas bacterias nos permiten la digestión de restos, por ejemplo, de purín de ganado vacuno o de ganado porcino. Es un método fantástico para producir, por una parte, biogás rico en metano, que puede ser utilizado como una fuente de energía perfectamente, y por otra parte, un digestato de ese digestor. Ese digestato puede ser el sustrato para un abono orgánico. Quizá el tercer proceso, menos conocido por la mayoría de ustedes, el proceso de pirólisis. La pirólisis es un calentamiento en ausencia de oxígeno. Tienes que tener menos de un 2% de oxígeno porque lo que no queremos es quemar, no queremos combustionar la biomasa. Queremos ciclarla, aromatizarla y convertirla en un sólido poroso rico en carbono aromático
que se produzca a partir de residuos orgánicos y, como pueden ver en la parte derecha, esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido, es unas celdas muy porosas, estamos hablando entre 400 y 500 metros cuadrados por gramo de superficie específica. Esto es como una esponja. Tiene unas grandes ventajas y muchas posibilidades para ser utilizado como enmiende, como mejorante de los suelos. Pero bueno, realmente esto no es un proceso nuevo, no hemos inventado nada. Volvemos a lo que han comentado anteriormente, la agricultura tradicional. Esto ya era utilizado por los indios en la Amazonia precolombina. Ellos cogían los restos de su alimentación, restos de heces del ganado, y los sometían a un calentamiento, una quema, pero enterrado, tapado. Y han transformado este ferral-sol, un suelo bastante malo para cultivar, en lo que luego se llamó terra preta de indios. Son suelos altamente productivos, es un modelo de agricultura sostenible milenario. Ellos eran tan conscientes de que estos suelos eran maravillosos que cuando se movían, había estudios arqueológicos que demuestran que cuando ellos se movían de una zona a otra del Amazonas, se llevaban esa primera capa de suelo fértil con ellos, la transportaban. Hay ensayos de biomarcadores y de isótopos de carbono estable y de nitrógeno donde demuestran que ese suelo había sido llevado de otra zona. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora para que volvamos a pensar en esta estrategia? Bueno, realmente de los primeros reactores que había en el siglo XVIII y XIX prácticamente son carboneras para producir cisco, carbón vegetal. Se avanzó un poco, luego, bueno, plantas de pirólisis, podemos decir, caseras a la actualidad, en la que hay reactores de pirólisis que producen el biochar, que es el producto sólido, pero además producen un biogás, un syngas rico en metano que permite volver a reintroducirlo en la cámara de combustión para que el proceso continúe, es energéticamente sostenible y, de hecho, en reactores de alta tecnología sobra suficiente metano incluso para utilizarlo para otros fines. Como he dicho anteriormente, tenemos tres productos. El biochar, que es el producto sólido, un aceite condensado, que puede ser utilizado como energía, un sistema de producción energético, y un gas, un biogás, un syngas rico en metano. Con los nuevos reactores tú puedes controlar el proceso, las condiciones de pirólisis, de manera que a mayor temperatura vas a tener una mayor fracción gaseosa y líquida y a menor temperatura vas a tener una mayor fracción sólida, según en qué producto estemos interesados. Lo ideal sería integrar estos tres procesos de compostaje, digestión anaerobia y pirólisis, de manera que podamos llegar a residuo cero, no solo a residuo cero. Si integramos todo el proceso en cascada, es mucho más eficiente. Por ejemplo, el subproducto de la digestión anaerobia, ese digestato lo podíamos utilizar como matriz para el compost. Y las fracciones de compost que no fueran de buena calidad, podemos decir que no llegaran ni a clase C, porque entonces comercialmente no tienen un gran valor, pues lo podemos utilizar como materia prima para la pirólisis. Las pirolizamos, obtenemos metano y un producto sólido, poroso, esponjoso, que puede incorporar al suelo, que tiene como mínimo un 50% de carbono. Esto nos abre un abanico de posibilidades y de aplicaciones impresionantes. Normalmente yo trabajo con las aplicaciones de la zona verde, pero hay otras aplicaciones de alta tecnología que serían las aplicaciones en azul. Podemos llegar a producir carbones activos a partir de biomasas residuales o aplicaciones en industria, en carreteras, materiales de construcción. Y si, bueno, es que mi biochar no tiene unas propiedades agronómicas muy buenas, bueno, lo puedo utilizar como encamado en el establo, como base en granja avícola, y además vas a incorporar nutrientes que luego podrás utilizar como base para un buen compost. De manera que finalmente no solo no te cueste tratar tus residuos, sino que tengas un retorno importante económicamente. Voy a pasar a explicarles de manera resumida, un par de diapositivas por cada uno, 3 casos de estudio muy diferentes unos de otros. Todos son reales, de los que trabajamos normalmente en mi grupo en el IRNAS. En primer lugar, un caso extremo. En la comarca de Gádor, en Almería, un suelo, bueno, realmente no lo podemos llamar suelo, ahí había ya roca madre, era un terreno en el que el agricultor lo había alquilado para extracción de áridos,
y una vez que acaba la extracción de la cantera, pues lo que queda allí es un suelo productivo, roca pura. Bueno, utilizando, podemos decir, los peores residuos que tenemos, porque estamos hablando de residuos de invernadero, lodos de depuradora y biochar producido a partir de lodos. Generamos compost y biochar que aplicamos en estos terrenos. Estamos hablando de una zona en la que llueven entre 200 y 250 litros al año, lo que ha caído aquí en estas 2 semanas. Hacemos una campaña de monitorizamos, caracterizamos el suelo, preparamos las parcelas y se estableció riego por goteo durante el primer verano, porque si no, no hubiera sido viable, y se plantan plantas típicas de la zona, tomillo, romero y además acebuche. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, en solo año y medio pueden ver ustedes las zonas en verde son las zonas en las que habíamos tenido en las enmiendas. En las zonas en las que ustedes no ven nada es las zonas control, en las que no hubo aplicación de enmiendas. La diferencia es clara. Con algunos matices entre unas enmiendas y otras, la del lodo tuvo algunos problemas para arrancar, la del biochar arrancó de manera más rápida y no necesitó tanto mantenimiento, pero podemos decir que en 18 meses tenemos un suelo fértil y funcional, a partir de una zona que era completamente desértica. Si tienen interés pueden ver este artículo, se puede leer gratuitamente, lo publicamos en la revista Science of the Total Environment, pueden ver toda la panoplia de análisis y de caracterizaciones que llevamos a cabo. Segundo ensayo, se trata de un suelo de un calcic cambisol de Corea del Río, un suelo bastante pobre en carbono orgánico, con tendencia a compactarse. Es un suelo que se suele utilizar para cebada y para girasol. Utilizamos 4 biochar diferentes, 2 de ellos en teoría muy buenos, el 1 y el 2, de restos de madera de pino y de restos de celulosa, de pasta de celulosa. El 3 era poda de olivo y el 4 era biochar de poda de vid, quiero recordar. En condiciones en invernadero, simulando las condiciones reales, con una temperatura e irrigación similar a la publicidad anual, tenemos unos resultados excepcionales. Duplicamos, incluso triplicamos la productividad media respecto al control, en el caso de la cebada. Hacemos la caracterización, todos estos biochar son adecuados, vámonos al campo. Pues resulta que, por eso todas las enmiendas no son iguales. Los biochar que en teoría eran los peores, eran los menos adecuados en principio, nos incrementaron la productividad, estoy hablando de gramos de semillas de girasol por planta, el doble prácticamente que el control. ¿A qué se debió? Fundamentalmente a que al aplicar estas enmiendas, la planta, pudimos ver con parámetros de fisiología vegetal, sufría menos estrés hídrico. Es decir, la planta de alguna forma tenía más acceso al agua. Eso se puede ver aquí en la medida del quantum yield, como todas las plantas de suelos enmendados tenían unos parámetros de QY muy superiores, especialmente en la época precosecha. Estamos hablando de fin de junio, todo el mes de julio, las plantas enmendadas tenían más disponibilidad de agua. O sea, habíamos conseguido mejorar las propiedades físicas del suelo. También pueden ver los resultados de este ensayo. Si tienen interés lo pueden descargar, son publicaciones en acceso abierto. El tercer ejemplo, que es de mayor impacto incluso, se trata de un olivar superintensivo, también en Corea del Río, en la finca experimental que tiene el CSIC, la AMPA. Se trata de un riego deficitario, el 30% se riega con el 30% de lo que la planta necesitaría. Hacemos 3 tratamientos, un compost de poda, un biochar de alperujo y una mezcla biochar-compost y, por supuesto, las parcelas sin enmienda. Aquí un diseño experimental. Para ahorrar enmienda, para no tener dosis tan elevadas, se aplica en un metro cuadrado alrededor del pie de olivo. El primer resultado interesante estos son resultados solo para suelos enmendados, solo con enmiendas. Se incrementa la humedad del suelo al mismo tiempo que se reduce la resistencia del suelo a la penetrabilidad. Hablando en otras palabras,
el suelo se hace más poroso y más permeable, es más fácil manejarlo. El suelo es menos resistente a su manejo, con lo cual va a facilitar su laboreo y además se hace más poroso. Otra medida interesante es la medida de la eficiencia del uso del agua. Es una serie de parámetros fisiológicos que medimos con parámetros in situ, con equipos portátiles, y nos indican que los árboles enmendados con biochar sobre todo, pero también biochar con compost, tienen una eficiencia en el uso del agua superior, significativamente superior. Y esto se tradujo en un incremento en el 15% del peso de aceitunas por árbol, que se tradujo en un incremento en la productividad de aceite. Pueden también leer, se publicó en la revista Agronomy, lo pueden también descargar. Ya estoy a punto de terminar. No he hablado en toda la presentación del otro gran, bueno, que le ha dado gran fama al biochar y a la aplicación de esta enmienda orgánica, que es el llamado secuestro de carbono. Yo lo llamo estabilización de carbono. Se hacen medidas de la cantidad de dióxido de carbono que respira el suelo con cada uno de los tratamientos, y por otra parte medimos cuánto carbono hay en el suelo y qué parte, de qué fracción de ese carbono es estable. Hacemos unos balances de masa y llegamos a medir que en un suelo enmendado con biochar tenemos hasta 14.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono por hectárea. Descontando lo que respira ese suelo al año, tardaríamos unos 100 años aproximadamente en que todo el carbono que hemos puesto fuese devuelto a la atmósfera. Es decir, estamos acumulando el carbono equivalente, al que sería respirado en un siglo. O sea, realmente es una medida que incorpora carbono estable, carbono resiliente al suelo y, sobre todo, mejora las propiedades físicas del suelo. Porque estas enmiendas no están enriquecidas en nutrientes. Se podrían enriquecer, se podrían dotar y dopar con nutrientes, pero simplemente les he mostrado el caso más sencillo, más fácil de aplicación, más directa. Bueno, voy a terminar con una diapositiva de perspectivas o conclusiones a modo personal. Y es que estoy convencido de que la transformación de estos residuos orgánicos, agrícolas, ganaderos y forestales, se pueden transformar en productos de valor para llegar a una agricultura circular, rentable y ya es técnicamente viable hoy en día. Esto va a contribuir a resolver en gran medida algunos de los retos actuales de la agricultura que he presentado al principio. Para eso es imprescindible que los gestores, los agricultores, los ganaderos, los científicos y también las empresas nos pongamos de acuerdo a trabajar todos juntos. Yo sí pienso y espero que los gestores están poniendo un poco de su parte últimamente y se están haciendo un poco eco de las necesidades de la agricultura en este sentido. Tenemos 5 años por delante hasta el 2030. Creo que es un periodo crucial para que consigamos dar un paso importante en este sentido. ¿Por qué digo a 5 años vista? Porque probablemente si no lo hacemos en estos 5 años perdamos un tren porque va a haber otras prioridades por el camino, llámese impacto en defensa o llámese geopolítica internacional, y por eso pienso que ahora es el momento, está en un momento crucial y que estoy convencido que lo vamos a llevar a cabo. Bueno, invitarles, que aprovecho la ocasión para invitarles a los 2 eventos que organizamos próximamente en Sevilla, uno en la Jornada Agrovalor en mayo, otro en septiembre en esta misma sede, en Fibes. Agradecer a mi equipo del IRNAS, que sin ellos no sería posible el trabajo que les he mostrado, y a ustedes por su paciencia y por su atención. Gracias. Gracias.